llamamos señales contrapuestas. ¿Por qué? Porque, ahora te voy a explicar, porque hay señales que van para un lado, hay señales que van para el otro, algunas te llevan a preocuparte y mucho, otras a ser optimista. Vamos a arrancar con el repaso de algunos de los datos que se conocieron esta última semana. Arranco con el de inflación minorista, que ya te lo contamos la semana pasada, no es una novedad, pero porque lo quiero poner en conjunto con el resto de los precios, porque esta semana que pasó sí se conoció la inflación mayorista y el índice de costo de la construcción. Mirá, la minorista, recordás el ruido que hubo la semana pasada, había marcado 3,5% para el mes de septiembre y un acumulado de 52,5% anual, septiembre contra septiembre del año anterior. El dato de esta semana, la novedad, es que salió la inflación mayorista, aquel índice que mide la evolución de los precios en los primeros eslabones de la cadena productiva, ¿sí? No el producto final que enfrentás vos cuando llegás a la góndola, sino productos que forman parte de la cadena, de los insumos a lo largo de cómo se va dando la producción. Bueno, en el caso de la inflación mayorista, el índice mensual de septiembre fue de 2,8%, un poco más bajo. Sin embargo, cuando mirás con perspectiva de más largo plazo, la anual, septiembre contra septiembre, la inflación mayorista está en 59,1%. Y el costo de la construcción, que es otro índice que calcula el INDEC, que mide la evolución de un conjunto de productos representativos de la actividad de la construcción, ladrillo, cemento, asfalto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, marcó un 3% para el mes de septiembre, también por debajo de la minorista, pero atenti con esto, porque a veces uno pierde perspectiva. Mirá la evolución anual, septiembre contra septiembre, 66,2%. La construcción es un sector que explica en gran medida la recuperación de la actividad económica, es uno de los que lidera la recuperación, pero bueno, atenti, que cuando un sector recupera fuerte la actividad, esto es lo que pasa con los precios. Avancemos un poco más con la data, los datos que nos van a permitir meternos en qué está pasando con la economía. Mirá, la actividad se recupera. Esto, el gobierno durante esta semana, varios funcionarios lo festejaron y mucho. Lo que se marcó es que el estimador mensual de actividad de la actividad económica, en el mes de agosto, esto tiene un desfasaje un poquito más largo, marcó un 1,1% de aumento mensual, pero el anual, agosto contra agosto, marca un 12,8%. En muchos sectores de la economía ya se recuperaron niveles previos a la pandemia, ¿sí? O sea, en algunos sectores ya estamos algo por encima de los niveles prepandemia. Cuando hablo de los niveles prepandemia, me refiero a los últimos meses del año 2019, que era malo. El año 2019 fue horrible, porque veníamos de la recesión de los últimos 2 años del gobierno de Macri, que marcaba caídas de la actividad muy fuerte. Bueno, sin embargo, lo que ocurrió con la pandemia fue que se derrumbó aún más la economía. Recuperar esos niveles prepandemia es para celebrar de alguna manera, aunque todavía, por eso hago la aclaración, estamos en niveles de actividad bajos, ¿sí? De aquel año 2019. Avancemos entonces con más información. Esta es la parte que permite ser optimista del asunto. Fíjate lo que está pasando con los sectores. Si tomamos el dato anual, agosto contra agosto, la industria, como componente de la actividad económica, la actividad industrial en particular, creció un 13,7%, ¿sí? Por encima del promedio de la actividad. Buen dato, la industria interesante, valor agregado, genera empleo, bienvenido sea. El comercio creció un 15,6%, también por encima. De hecho, en las últimas horas salió un indicador de CAME, que uno de los representantes de CAME va a estar esta noche acá hablando con nosotros, que marca que la actividad de la producción PYME, pequeña y mediana empresa, creció más de 21% y está también bastante por encima de los datos de 2019. En un rato, en primera persona, vamos a estar charlando de esto. Transporte y comunicación, 11,6% de aumento. Construcción, te lo acabo de marcar, 26,7%. La contracara, 66% en el mismo periodo aumentaron los precios. Y hoteles y restaurantes, 35%. Obviamente que contra una base de comparación horrible
que es la del año pasado, donde estaban prácticamente cerrados. En el mes de septiembre ya no cerrados, pero mucho temor y entonces la actividad era muy baja. Bueno, esto es lo que permite ser optimista, lo que el gobierno celebró la semana pasada, después de la semana anterior de venir golpeado por el tema de la inflación. Bueno, se recupera la actividad. Tenemos algo de que agarrarnos en materia económica. Y voy a tomar otro dato que según cómo se mire es optimista, pero no tanto. A ver, ¿qué es esto? Se conoció también durante la semana el resultado comercial. ¿Esto por qué es importante? Porque tiene que ver con los dólares que genera la economía en un momento donde escasean los dólares, ¿sí? Que el valor de los tipos de cambio alternativos, que el dólar blue esté otra vez subiendo y haya alcanzado al cierre del viernes 195 pesos, el valor más alto de todo el año, tiene que ver con que hay una escasez de dólares, ¿sí? O un sobrante de pesos. Cuidado, ahora me voy a meter con eso ya enseguida. Pero en cuanto a los dólares, fíjate, el dato lo que marca es lo siguiente. Las exportaciones aumentaron septiembre contra septiembre del año anterior 59,8%. Bueno, buen dato, crecen mucho las exportaciones. La parte del vaso medio vacío, cuidado que esto se explica en mayor medida porque aumentaron los precios internacionales de los productos primarios que Argentina exporta, no tanto las cantidades exportadas. Pero bueno, bienvenido el dato. Se exportaron, ahí lo tenés, 7.553 millones. Las importaciones aumentaron un 42,6% en el mismo periodo, 5.886. Esto permite haber alcanzado un superávit, pasame a la siguiente que ahí está el numerito exacto para no decirlo mal, un superávit comercial de, ¿dónde lo tenemos? Acá está, 1.667 millones de dólares y acumulado en los 9 meses del año hasta septiembre de 12.322 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que por el intercambio de lo que la Argentina le vende al resto del mundo y lo que compramos del resto del mundo, sobraron en 9 meses 12.322 millones de dólares, algo más de 1.000 millones de dólares por mes en promedio. Bien, bienvenido sea, esto es un buen dato. Hoy escuchaba una charla que dio en el CCK esta tarde el ministro Martín Guzmán y destacaba esto, ponía énfasis en esto. Lo que preocupa de esto no es tanto la foto, sino la película. Lo que preocupa es que el aumento en la actividad económica tan fuerte, tan dinámico como te acabo de mostrar, implica que las importaciones vayan a crecer mucho de acá en adelante y las exportaciones, que como te marcaba recién, crecieron por precio, empiezan a encontrar quizá un límite y de acá en adelante ese saldo pueda empezar a achicarse, lo cual es un problema. El mercado financiero se anticipa a que te pueden llegar a faltar dólares, además hay vencimientos con el Fondo Monetario, etcétera, y por eso los movimientos que estamos observando. Pero pasemos a lo último que te quiero mostrar antes de arrancar ya con los invitados, que tiene que ver acá, voy a poner el foco en un par de numeritos, no te vuelvas loco porque este es un cuadro que hacia la distancia no se entiende nada, pero estos son los datos vinculados con el resultado fiscal de septiembre de 2021. Es decir, la plata que maneja el Estado, cuánto entra, cuánto sale por gasto, por recaudación, si sobra, no sobra, si el déficit es muy grande o no. Que esto fue el eje principal de la discusión pospaso, ¿sí? La carta de Cristina Fernández de Kirchner hizo pública una posición representada por ella dentro de la coalición gobernante, crítica contra Martín Guzmán, acusándolo de haber llevado adelante un ajuste, según las propias palabras, y no haber gastado más. La reacción del gobierno fue, bueno, a ver, trabajemos sobre eso, ampliemos, utilicemos la herramienta del gasto público, sobre todo de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. Ahora, esto generó mucho eco a nivel repercusión y empezaron desde sectores de la oposición y de algunos medios a decir, claro, Argentina, el festival de pesos que salieron a revolear por todos lados y por eso aumentan los precios, aumentan los... Ahora, ¿es real? ¿Hay tal festival de pesos en la Argentina? Y la verdad que los datos muestran que no. Este es el resultado de septiembre y fíjate, el resultado primario que está acá abajo cayó un 214% en relación al del año pasado. Ahora te voy a explicar un poquito mejor por qué. ¿Sí? Estábamos el año pasado, sí hubo mucha inyección de dinero en la economía por la pandemia y además en esta oportunidad hay algunos ingresos extraordinarios, pero cayó mucho.
el resultado financiero cayó un 173%, es decir, tenés un nivel de déficit mucho más bajo que el que tenías el año pasado. Pero pásame a la siguiente, que entre tanto número, estas rayitas que voy a mostrar ahora nos van a permitir entenderlo un poco mejor. Fíjate, esta línea roja que tenés acá es el resultado fiscal, el déficit fiscal de la Argentina actualizado hasta septiembre y a lo largo de todo el año. Esta línea negra que ves acá es el 2019, el gobierno de Macri. Gran ajuste el del año 2019, cuando Sanleris en el Banco Central decía no emite un peso más, que el Estado no gaste. Y fíjate que van muy de la mano las dos líneas. Ahora, donde se venía los últimos meses aumentando el déficit, esta intención de meter más plata en la economía, viene este rebote, viene esta recuperación que se explica por algunos ingresos extraordinarios, el aporte a las grandes fortunas y los derechos especiales de giro que nos mandó el Fondo Monetario Internacional. Ahora, pequeño ejercicio, si vos le sacás estas dos partidas extraordinarias, decís, bueno, ¿cómo hubiera dado la contabilidad sin el aporte de las grandes fortunas y sin los derechos especiales de giro? Saquémoslo. Estás acá, estás en esta línea punteada verde, o sea, estás en un nivel de déficit similar al del año 2017, menos que el del año 2017 de Macri. ¿Está bien? Entonces, con esto lo que quiero marcar es que estos datos dan lugar a esta disputa interna que hay dentro del gobierno y además son interesantes para marcar, cuidado, que hay una sensación de que se está tirando plata en la economía de manera desenfrenada que no es tal, que no está reflejado en los números, lo cual es un problema, porque es todo costo, digamos, ¿no? Empieza la justificación de por qué sube el